Shalom, hermanos. Acompáñenme a hacer una oración para encomendar este espacio a nuestro Dios. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos, Padre, que nos has mostrado luz y esperanza de salvación, Señor, en el Mesías. Gracias, Padre, porque tú preparas, Señor, este espacio de descanso, Señor, para la meditación de tu palabra, para escuchar, Señor, esas palabras para nosotros que estamos cargados y cansados, Señor, y para poder deleitarnos en este momento, Señor, que seas una mínima representación de lo que tendremos cuando tú vengas en tu santo reino, Señor. A darnos esa salvación esperada, recibirte como nuestro Rey y Salvador. Ahora te pedimos, Padre, Señor, que seas tú ministrando a través de tu Santo Espíritu, Señor, y que seas enseñándonos tú las maravillas de tu ley, Padre. Y no solo eso, sino que comprendamos, Señor, cuán grande ha sido tu amor, Señor, en Yeshua, quien fue propiciación de pecados para nosotros, a fin de que no andáramos en el mundo, Señor, sino también andáramos conforme a tus caminos. Gracias, Padre, y te pedimos todas estas cosas, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Les pido que me acompañen en el día de hoy en el libro de Vayikra, capítulo 26, o Levítico, capítulo 26. La parashat de esta semana se llama Bejucotai, básicamente una palabra que significa en mis estatutos o en mis leyes. Entonces, a manera, como dice en inglés, long short story, o en resumen, hay un recuento acerca de las bendiciones de obedecer a Dios, de las maldiciones cuando intencionalmente o por hierro le desobedecemos. Y adicionalmente se mencionan unas leyes concernientes a las cosas consagradas a Dios. Entonces vamos a empezar a nuestra lectura. El capítulo 26 de Levítico, en el versículo 3. Capítulo 26, versículo 3, leo para todos, dice: Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo haré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera. Y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Yo daré paz en la tierra y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros, porque yo me volveré a vosotros. Y os haré crecer y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros, y comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, el Señor vuestro Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os echo a andar con el rostro erguido. Listo. Si leemos esta porción y nos quedamos con esta, pues suena una lista bastante prometedora. Pues, básicamente un bienestar general y próspero. Pero vamos a seguir leyendo a ver qué pasa cuando el caso no se da, y entonces ya es lo contrario, cuando uno desobedece a Dios. En el versículo 14 dice: Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror y extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán.
Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigarlos 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán sus frutos. Voy a dejar hasta ahí. Mencionando, tomando las partes de lo último, de que la tierra no dará su producto, suena un poco duro, la verdad, no tener que comer para el día a día, la verdad. Y si continuamos con la lectura, mire que Dios se extiende entre las reprensiones o los juicios que emite su pueblo. Versículo 21. Si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados, y enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número, y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados, y traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto. Y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. Vamos a analizar la primera parte, que habla sobre guardar y poner en obra los mandamientos de Hashem. Él dice que Él nos va a bendecir, básicamente. Y específicamente menciona que no hay que preocuparnos por enemigos, que no hay que preocuparnos por la comida, que no hay que preocuparnos por calamidades. Y esto no es, o sea, esto no es nada nuevo, sino que es algo que siempre ha permanecido en la actitud de Dios. Porque todo eso que está ahí no es nada, hay cosas más familiares, pues, para los que de pronto hemos recibido cierto tipo de crianza religiosa. Esto suena familiar a esto. Quien lo pueda leer, Mateo capítulo 6, versículo 26. Mateo capítulo 6, del 26 al 33, quien lo pueda leer en voz alta. 26. Sí. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en el granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros muchos más que ellas? ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a una estatua un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, no diciendo, diciendo, que comeremos, que beberemos, que vestiremos. Porque los gentiles que buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de que tenéis necesidad de todas estas cosas. A buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Listo, gracias hermano. Entonces me dice, busquen todo primeramente el reino de Dios y sus justicias, y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, primeramente buscar reconocer nuestro pecado que tenemos delante de Dios, y buscar el reino de Dios, que solo es posible mediante la fe en Yeshua, porque Él es el camino, Él es el único camino. Luego de esto, sabiendo que somos pecadores y sabiendo que solo en Él hay redención, hay perdón, hay restauración, hombre, sí, necesitamos de otras cosas. Nadie dice que no, y Dios sabe que necesitamos todas esas cosas, y Él promete un bienestar.
Ahora, cabe aclarar que esto de bienestar está asociado, que cuando el Señor está dando estas leyes, estatutos, está hablando a su pueblo, a ese que ha redimido, a ese que ha reconocido en nosotros hay pecado y hubo una víctima que nos compró a fin de que no andáramos de esclavos, sino más bien en libertad con el Señor. Para todos que hemos creído esto, es esta parte. ¿A dónde voy más encaminado? En que todas estas leyes, todos estos estatutos están en nosotros, van dirigidos a nosotros, que tenemos el Espíritu Santo de Dios, que nos permite someternos y encontrar gozo en esas leyes y estatutos. Porque dice la palabra que la carne no se puede someter a la ley de Dios. Es decir, cuando Dios presenta este discurso y estas condiciones, está hablando a los creyentes. ¿Ya? Pero yo he visto personas que ¿cómo es? Que no son creyentes, igual les va bien. Bueno, recordemos que también que el Señor hace resplandecer la luz del sol para justos e injustos. Y todo esto para oportunidad de arrepentimiento, para que en un futuro se aleje de sus malos caminos y vuelva al Señor. Pero para nosotros que ya hemos reconocido eso, bueno, todos estos mandamientos que el Señor nos prescribe en toda su palabra, es para que le apliquemos, le hallemos gozo, gusto, y así el Señor dice, hombre, yo sé que cada uno de ustedes tiene necesidades de comida, de vivienda, y yo les quiero dar eso. Y yo quiero dar todo eso para que ustedes no se preocupen. Por eso Yeshua les decía, busquen primero a mí la salvación misma. Y ya después las otras cosas se van a dar por añadidura. Entonces, y claro, y el Señor, esto de buscar el reino de Dios y su justicia también está implantado aquí. No, pero no es visible. ¿Cómo? Dice, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Eso es Dios viviendo en medio de nosotros. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Entonces sí, es una lista prometedora, es algo bonito, pero todo esto está acondicionado en que hemos creído en su palabra y que queremos andar en pos de sus mandamientos. No, pero es que tengo muchas necesidades y todo. El Señor lo sabe, pues está escrito. Pues aún no está la palabra en mi lengua, en el Salmo 139, no lo busquen. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Señor, tú la sabes toda. O sea, Dios sabe todas las tribulaciones que tenemos personales y que a veces no comentamos. Con todo y eso, ese no debe ser el foco, sino la comunión con Dios. Ya. También está que cuando actuamos conforme a su voluntad, Él también nos recuerda que tenemos paz frente al mundo. Eso es una promesa que Él da en Juan capítulo 14, versículo 27. Quien lo pueda leer para nosotros en voz alta. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Gracias, hermano. Entonces, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo. No se turbe su corazón ni tenga miedo. ¿Qué está diciendo en otras palabras? Repitiendo algo que ya él mismo había dicho en su ley, que no se preocupen por la fiera, que mierda, que el coyote me va a matar el ganado, que tengo unas vacas en Santo Tomás y me las van a matar, hay un cocodrilo por allá. O sea, no se preocupen por esas cosas, porque de todas esas nos guarda el Señor. Y esa es la promesa, pero en virtud de que uno quiere obedecer, de agradar a Dios. Entonces el Señor nos recuerda que sigamos sus mandamientos, puesto que andando en ellos de alguna manera nos santificamos y nos va bien. En 1 Juan capítulo 5, versículo 2,
se nos recuerda esto. En 1 Juan capítulo 5, versículo 2 dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Es decir, el buscar cumplir los mandamientos no está mal, y nuevamente no es, sí, exacto, no es para justificarnos y decir, no, es que yo soy superior porque guardo el día de reposo. Los fariseos también guardaban el día de reposo, y quizás hasta mejor que uno. Y con todo y eso ellos rechazaban a Yeshua. ¿Por qué? Porque se justificaban en sus obras. ¿Ya? Entonces esto es simplemente para agradar a Dios, y Dios se goza en ello, y por eso nos bendice. Y por eso no tenemos que estar atribulados, ¿ya? No, que el futuro es incierto y entonces andamos a veces con alguna ansiedad, porque los afanes del mundo ansían, sí, es cierto. Los afanes del mundo generan mucha ansiedad, pero con todo y eso, hombre, tenemos un Dios que no ha faltado nunca sus promesas, y que la promesa que viene en su reino venidero es la que estamos principalmente esperando. ¿Ya? Esto de confiar en el Señor y guardar los mandamientos también lo recuerda a la Haftará, o la porción de los profetas. En Jeremías, creo que capítulo 17, Jeremías capítulo 17, veo para ustedes en el verso 5, creo que dice así, si no me corrí. Así ha dicho el Señor: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta del Señor. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en el Señor, y cuya confianza es el Señor, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Nuevamente, es una contraparte o una comparación entre aquellos que confían en el Señor, un bienestar general. Aquellos que no confían en Dios, aquellos que lo rechazan, aquellos que aborrecen sus mandamientos, pues no esperes que te vaya bien. Entonces, ¿y qué quiere uno en esta vida a veces? Tan sencillo como la paz, que sobrepasa todo entendimiento. Tan sencillo como no tener enemigos. Tan sencillo como tener comida, y todas esas cosas las provee Dios. Nuevamente, entonces eso significa que Dios me va a regalar 3 casas y 2 fincas y un montón de cosas materiales. Si el Señor quiere en su voluntad, lo da, y si lo da es porque es bueno. Porque la bendición de Dios no es la que añade tristeza, pero todo es conforme a su voluntad. ¿Ya? Entonces, un recordatorio de que seguir al Señor tiene sus bendiciones. Y por eso incluso a veces, a pesar de que la negatividad y el duro corazón del hombre, algunas personas que no creen igualmente practican los mandamientos, y por eso de alguna manera también le va bien, porque Dios es un Dios justo. ¿Ya? Para nosotros, puede que como se nos da la palabra, como somos ese pueblo especial, como somos embajadores del reino de los cielos. ¿Cómo así que somos embajadores del reino de los cielos? Porque predicamos la verdad, predicamos el evangelio, porque invitamos a que las otras personas también crean en el Señor, también crean en Yeshua. Porque Dios a la final, ¿qué quiere? Nuevamente, lo que estaba mencionando. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo.
Y eso lo quiere preservar hasta la eternidad, ya en el reino venidero. No solo aquí, o sea, si vivimos para este mundo, como decía Pablo, somos los más dignos y miserables de muerte. O sea, si estamos esperando a Cristo para esta vida pasajera, o sea, no estamos haciendo nada, porque el Señor tiene muchas cosas mejores en su reino venidero. Y esto es todo tratando, como decirlo así, el prototipo, el prototipado, la prueba, para que nos vayamos gozando en ello. Y exacto, un ensayo, una prueba, para que cuando Él venga en su santo reino, en verdad venga a quedar lo eterno y no estemos tan atribulados y cansados. ¿Ya? Ahora listo, eso pasa para las personas que andan conforme a lo que Dios quiere. ¿Qué pasa cuando es lo contrario? Cuando no obedecemos la palabra de Dios. Hay un pasaje un paralelo de estos en el libro de Devarim o Deuteronomio. Acompáñame que lo pueda leer, Deuteronomio, capítulo 28, versículo 15. Pero no acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te he instituido hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Gracias. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Listo, gracias. Entonces dice, si no oyeres la voz del Señor para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Citando a nuestro querido hermano Carlos, que siempre dice, toda desobediencia trae consecuencias. Y dice la palabra, te alcanzarán, es decir, tarde o temprano, el haber pecado contra Dios va a tener sus consecuencias. Dios no necesita para corregir y para mostrarte tu error, ejecutar un juicio instantáneamente a lo que tú has pecado, sino que Dios, en su veredicto, en su santo juicio, te lo hace saber en el momento más indicado. Sí, de hecho, si fuese así la justicia divina, y nosotros estuviéramos exactamente, o sea, y estuviéramos nosotros viviendo por nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas, usted y yo estaríamos aquí muertos, bajo tierra, más nada. Porque el alma que pecare, esa morirá. Pero con todo eso no es el plan de Dios. Entonces, cuando uno lee la segunda parte de ese capítulo 26 de Vallecra de Levítico, uno ve que la lista es como bastante extensa. Y un poco, bastante puntual. Por lo menos cuando dice en el capítulo 26 de Levítico, el versículo 23, voy a dar un pedacito, devuélvanse a ese capítulo 26 de Levítico. En el versículo 23 dice, y si con estas cosas no fuereis corregidos, o sea, esto está diciendo para dar oportunidad de arrepentimiento. Todo es para corrección, porque nosotros somos como niños para Dios. ¿Y cuál es la instrucción acerca de los niños? Los que son de aquí padres, pues ya entenderán. Lo leo, lo recuerdo para ustedes. Proverbios capítulo 13, versículo 24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Es decir, Dios hace esto, a veces nos pone, por decirlo así en ese caso, a que no, que la tierra no te va a producir para dar de comer. Castigo. ¿Por qué? Porque nuevamente estamos hablando de un pueblo que Dios sacó de esclavitud, que lo trajo a una cosa mejor, que dice, tú eres pecador, pero con todo y eso va a haber una víctima que te va a salvar a ti, y en el cual tú no tienes nada para demostrarte delante de Dios y justificarte, no hay nada. Por tanto, ahora que yo te he mostrado una vida mejor, ven y anda conforme aquí. No desprecies la palabra de Dios, más bien anda conforme a sus caminos. ¿Pero qué dice?
Pero si anduvieras en oposición y no me quisieras oír, y tuvieras en abominación mis mandamientos, ¿qué dice? Bueno, no puede ser que yo mostrándote cosas buenas y mejores, tú todavía quieras decir, no, yo tengo algo mejor, o yo no quiero hacerte caso, cuando es para el beneficio de uno. Entonces, a raíz de eso, entonces, Dios lo que hace es, bueno, te va a mandar un castigo, pero quiero corregirte. Y aquí se ve, porque algunas veces cuando se hace el ejercicio de lectura y leemos lo que a veces la gente llama el Antiguo Testamento o la Torá, y vemos allí todas las cosas que ejecutaba Dios, decimos, no, pero este es un Dios vengativo, o esto es un Dios duro. Y no, o sea, la misericordia de Dios está plasmada ahí. ¿Cómo? Miren, en el Levítico 26, en el versículo 40, Levítico 26, versículo 40, él dice, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación, con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham. Me acordaré y haré memoria de la tierra. Pero la tierra será abandonada por ellos, y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos. Y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Y aun con todo esto, estando en ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo soy el Señor su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios, yo el Señor. Esta es la actitud de Dios siempre. Que no te portas mal, te reprendo. Te sigues portando mal, te reprendo más fuerte. Y es ahí que a veces tenemos que entender que es que no solo nosotros no, habiendo creído y habiendo aceptado a Yeshua y reconocer, en verdad yo no tenía nada que ofrecer a Dios, Dios lo puso todo, a nosotros nos da esa salvación, pero ahora que ya sabemos la ley y ya sabemos cómo son las cosas, no podemos andar pecando deliberadamente, intencionalmente, porque Dios dice, no te puedo castigar así como al otro que no sabe. Más bien, a ti te debo castigar duro. Y si andarás en oposición, te castigo 7 veces más duro. Pero todo eso, ¿para qué? Para, como dice la palabra, se humille su corazón. Básicamente, es decir, hacer conciencia y decir, hombre, si he pecado, si he hecho falta frente a Dios. ¿Por qué? Porque nuevamente, Dios no quiere venir acá. Dios no quiere, como dice en Ezequiel, Dios no quiere la muerte del pecador. Dios quiere salvarlo. Y entonces está la actitud de Dios desde siempre, como cantamos a veces. Odul Adonai Kitov Hi Olam Hasdo, es decir, el Señor es bueno y para siempre su misericordia. O sea, por supuesto que Dios no nos quiere dejar en mal estado, todo es parte de un proceso de corrección, que ciertamente no nos merecemos. Y que a veces nosotros hacemos las cosas sin saberlas, pecando por hierro, como dicen por ahí. Pero con todo esto Dios extiende la mano a fin de que nosotros reconozcamos el pecado y nos volvamos. Por eso la lista de maldiciones es un poco extensa. ¿Por qué? Bueno, y si te portares mal, bueno, te mando esto y estas plagas. Y si te sigues portando mal, bueno, va a llegar un hambre que incluso vas a querer comerte la carne de tus propios hijos. Bueno, y si andares todavía en oposición, bueno, te expulso de la tierra y te mando a vivir en la tierra de tus enemigos para que veas cuál es la diferencia entre vivir con Dios y
convivir con alguien o que anda en oposición a Dios. Y sabemos que la Escritura tiene un registro acerca de esto, mencionando lo que enseñó el hermano Armando el Shabbat pasado, que había que dejar descansar la tierra. ¿Quién no dejó descansar la tierra? El pueblo de Israel. ¿Quién cometió pecado andando en contra de Dios? Israel. Dios que dijo, para no destruirlos y mandarles corrección, yo los voy a expulsar de aquí. ¿Y qué les pasó? Les tocó andando en un exilio a Babilonia. Tanto así que compusieron un salmo que hasta hoy en día se canta. Entonces, nuevamente esta lista larga aparentemente parece mucho más dura, pero en realidad está el amor y la misericordia de Dios para su pueblo. Y lo vive recordando. Lo voy a leer para ustedes Isaías, capítulo 48, versículo 9. No lo busquen, yo se los leo para ustedes, para que vean cómo actúa el Señor y cómo debemos considerar ese actuar. Dice: por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Es decir, no es por nuestras obras que nosotros merecemos misericordia, no es porque nosotros nos portemos 100% bien delante de Dios, no, es por Dios mismo, por amor a sí mismo, para que sea alabado entre todos. Dice: devuélvase cada uno de su error y no te voy a destruir, sino más bien te voy a dar chance para que te vuelvas de tus malos caminos. Entonces, en resumen, creíste en Yeshua, creíste en Cristo, ahora eres parte del pueblo. Ahora practica los mandamientos y sigue que los mandamientos del Señor, como dice su palabra, no son gravosos. Y hago un recalque aquí también, que la palabra dice: si procurares andar en todos mis mandamientos, todos, no que este sí te guste y este otro no, todos. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Porque a veces uno comete el error de darle importancia a uno, sí, sí es cierto. Sí. Exacto. 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 Uno se santifica guardando los mandamientos del Señor, no andando conforme a las naciones, sino a la palabra de Dios. Y como decía la hermana Gemma, si me amare, guardaré mis mandamientos. ¿Cuáles? Los que están prescritos en toda la palabra del Señor. Y eso incluye también la Torá. Y obviamente, el Brit Hadashah, el Pacto Renovado, todos los evangelios sinópticos no van a recordar todos esos escritos, porque recordemos que la escritura fue dada en un contexto histórico de a donde iban principalmente las cartas eran judíos. Y todas esas cartas eran principalmente judíos, es decir, gente que ya sabía la Torá, que ya sabía, conocía de los mandamientos. Entonces no era necesario ponerse a repetir. Como decía Pedro, Moisés tiene quien le predique cada Shabbat, es decir, el recordatorio de la ley sí está en cada Shabbat y no es malo. ¿Ya? Ahora, eso, para concluir esta parte, si obedecemos al Señor nos va bien. Si desobedecemos, pues no esperemos que nos vaya bien. En resumen. Pero con todo y eso, está la fidelidad de Dios allí y también en la siguiente parte de la parashat. Les invito, lean Levítico capítulo 27.
sí, 27, desde el versículo 1 dice, leo para ustedes. Habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno hiciere especial voto al Señor, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. En cuanto al varón de 20 años hasta 60, lo estimarás en 50 ciclos de plata, según el ciclo del santuario. Y si fuere mujer, la estimarás en 30 ciclos. Luego sigue mencionando ciertas edades y ciertos precios, dependiendo de lo que haya prometido la persona. Por lo más bien, con base en el tipo de persona que hizo el voto. Nuevamente, la persona hacía un voto y había como un precio relacionado, pero era para redimir a la persona. Es decir, comprar, por decir, a la persona en caso faltara al pacto o al voto del Señor. Es decir, la persona consagraba algo, decía, Señor, tú haces esto, yo quiero hacer esto para ti. Alguna especie de servicio, puede ser una ofrenda. Todo esto tenía un costo asociado. En caso que esa persona no pudiese realizarlo, estaba ese dinero salvaguardando de que si él no podía, alguien más o con ese dinero se iba a poder hacer. Quisiera recordarles que de alguna manera aquí mismo está envuelto la fidelidad de Dios. ¿Cómo así? En el capítulo anterior estaba la posibilidad de, si el pueblo obedecía, Dios bendecía y Dios era fiel y cumplía con su promesa. Y bueno, la sigue cumpliendo hasta hoy en día cuando somos obedientes. ¿Qué pasa? Aquí es como el caso contrario. Señor, tú me haces esto y yo voy a hacer esto porque eso es lo que se hacía con un voto. Recordemos el caso de Ana, la mamá del profeta Samuel, que hizo un voto y dijo, Señor, si tú me dares un hijo, yo lo voy a consagrar a ti. ¿Qué pasó? El Señor oyó, tanto así que el nombre Samuel es alusión a eso, porque el Señor lo oyó, Shemuel. Entonces, ¿qué pasó cuando Samuel creció? Ana, cuando el momento de destetar, lo cogió y lo llevó al templo, es decir, este niño te va a servir como profeta. ¿Ya? Este niño te va a servir como profeta y entonces cumple el voto. Entonces, nuevamente, así como Dios cumple sus promesas, así nosotros deberíamos, cuando hacemos un voto al Señor, de la misma manera, cumplirlo. Pues escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y en cuanto a esto, mira lo que nos dice la palabra. En Eclesiastés capítulo 5, ¿no? Si quieren lo buscan, pero yo se los voy a leer. En Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 dice, Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. O sea, si vas a decirle adelante al Señor, no, yo quiero hacer esto para ti, Señor, más vale que lo cumplas. Y si no puedes, no lo hagas. Porque es que Dios nos enseña que Dios dice, yo soy fiel y te voy a cumplir. Pero así como Dios es fiel, también demanda lo mismo de nosotros. Entonces, si vamos a hacer algo a Dios, hay que cumplirlo. ¿Ya? Pues en la Escritura está, sed santos porque yo soy santo. Y para recordar, Dios de las muchas promesas que hace, ha realizado una que es la más importante y la más impactante en nuestras vidas. Y así ha demostrado su fidelidad. Vamos a Salmos capítulo 40. En Salmos capítulo 40, versículo 6 dice, sacrificio y ofrenda no te agradaron, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Amén. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación, he aquí no refrené mis labios. Oh Señor, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad
y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. ¿De quién está hablando allí en ese salmo? De la labor del Mesías, de Yeshua. He ahí la promesa fiel, un ejemplo de fidelidad de Dios para con nosotros. ¿Qué? Que iba a mandar a alguien que nos iba a comprar. Que iba a mandar a alguien que iba a cumplir ese rol de los sacrificios que los carneritos y los pobres ovejitas no iban a poder cumplir. Pues por algo está escrito acá: sacrificio y ofrenda no te agradaron, mas me preparaste un cuerpo. Entonces, con esto finalizamos, hermanos, de que en este capítulo básicamente vemos la fidelidad de Dios. Quiere que le vaya bien, pues si obedezca la palabra del Señor. No sabe cómo hacerlo, pues empecemos por escucharla, porque la fe viene por el oír. ¿Ya? Y por el escuchar también viene la obediencia. Entonces, y bueno, de la misma manera que si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, ¿listo? Y si usted quiere hacer un voto, pues si quiere hágalo, pero tenga en cuenta muy bien qué quiere presentar o hacer para el Señor, porque si no cree tener la capacidad, no lo haga. Igual cualquier cosa el Señor, no por eso el Señor no nos va a dejar de dar cosas, porque dice la palabra: si a alguno le falta algo, le falta sabiduría, pídala, pero pídala en fidelidad. Entonces, hermanos, concluimos así. Pido que me acompañen en una oración para acabar este espacio de meditación. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo. Gracias, Padre, gracias, Señor, porque ciertamente tú preparas este espacio de meditación para que escuchemos tu palabra, para que meditemos en ella, para que nos gocemos en ella, Señor, y entender de que ciertamente tú eres fiel, Padre, que en ti no hay sombra de variación, Señor, que eres el mismo y por siempre. Gracias, Padre, ante todo porque nos has salvado en el Mesías, Señor, pagando toda iniquidad, a fin de levantarnos y, como dice tu palabra, andar nosotros con los rostros erguidos, es decir, no en cautiverio, no en tristeza, sino más bien en gozo y en salvación. Amén. Ahora te pedimos, Padre, Señor, que estas palabras no se las lleve el viento, Señor, sino más bien entren a nuestra mente y nuestro corazón, a fin de seguir produciendo frutos dignos de arrepentimiento, Señor, y andar en tu Torá, Padre. Gracias te damos y bendice y guárdanos en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén.